Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Cómo una mujer pasó de los escenarios al corazón político de un país? ¿Qué hizo de Eva Perón una de las figuras más influyentes de la historia argentina? Hoy exploramos el origen de un legado que aún perdura. En 1955, tras un golpe de Estado en Argentina, el nuevo gobierno militar tomó una decisión, la verdad, macabra y muy insólita. Muy insólita, sí. Decidieron robar y esconder el cadáver embalsamado de una mujer de 33 años. O sea, lo sacaron a escondidas, lo movieron en camiones por la ciudad y terminaron enterrándolo bajo un nombre falso en un cementerio de Italia. Y lo dejaron ahí durante 14 años. Es una locura. Una locura por completo. Y la pregunta obligada para quienes nos escuchan al iniciar esta exploración es, a ver, ¿qué nivel de devoción y a la vez qué nivel de terror tenía que generar Eva Perón para que su cuerpo inerte fuera considerado la mayor amenaza a la seguridad nacional de un país? Bueno, es un punto de partida brutal, pero digamos necesario, porque ese robo del cadáver encapsula el fenómeno en su máxima expresión. Así es. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo sobre una de las figuras más polarizantes de América Latina. Y para hacerlo vamos a deconstruir la maquinaria detrás del mito. Nos vamos a apoyar en trabajos de investigación muy rigurosos, como los análisis políticos de Carolina Berry y los estudios sociológicos de Sandra Gayol. Y hay que hacer una advertencia importante para nuestra audiencia antes de arrancar. Hablar de esta figura implica caminar por un campo minado de pasiones extremas. Sin duda. Hay quienes la ven como una santa protectora de los humildes, y por el otro lado, quienes la consideran una demagoga autoritaria. Nuestro objetivo en este análisis no es tomar partido por ninguna de esas visiones. Claro, no estamos aquí para juzgar. Exacto. Vamos a operar como cirujanos, o sea, abriremos los textos, analizaremos los engranajes de su poder, sus estrategias políticas y, bueno, las tensiones entre sus facetas de actriz y líder, siempre manteniendo una postura analítica y neutral. Y esa neutralidad es clave, porque los matices son de verdad fascinantes. A ver, para entender cómo se construyó la líder política, no podemos empezar en los pasillos del poder. No para nada. Tenemos que ir a la raíz del estigma que moldeó su visión del mundo. Los registros históricos nos llevan al pueblo de Los Toldos en el año 1919. Eva nace allí y desde su primer día de vida carga con una etiqueta legal muy pesada. El acta de nacimiento. Exacto. En su acta de nacimiento figuraba la categoría de hijo adulterino. Y detengámonos un segundo en eso, porque claro, hoy suena un simple chisme de pueblo, pero en esa época este era una tacha infamante, con peso legal. Un peso legal inmenso. Ser hijo adulterino significaba, de forma directa, no tener derechos a heredar, estar excluido de ciertos círculos sociales desde la cuna. Y esa exclusión teórica se volvió un trauma físico y real en 1926. Claro, con la muerte del padre. Ajá. Su padre biológico, que tenía otra familia considerada, digamos, legítima, muere en un accidente en Chivilcoy. Eva y su madre viajan al velatorio y bueno, la familia oficial les cierra la puerta en la cara en medio de un escándalo tremendo. ¡Qué momento tan fuerte! Solo pueden acompañar el ataúd desde lejos. Y esa escena, esa humillación pública, es el primer motor de su biografía. Ahora, la conexión sociológica ocurre unos años después. A los 15 años, Eva migra a la capital, a Buenos Aires, buscando ser actriz. El gran salto a la ciudad. Sí, y lo que los sociólogos señalan en los textos es que este éxodo personal coincide de forma milimétrica con el gran éxodo demográfico del país en la década del 30. Ah, claro. Las masas rurales. Exacto. Son las masas rurales que migran a la ciudad para trabajar en las fábricas.
Y a estos migrantes, las clases acomodadas porteñas los llamaban, de una manera muy despreciable, cabecitas negras. Sí, un término racista y muy duro. Definía una mano de obra marginada, personas que llegaban a una ciudad que los miraba con desprecio absoluto. Tal cual. Y aquí quiero plantear un debate, basándonos en los textos. Hay una visión que dice que toda la carrera política de Eva fue impulsada por un resentimiento crudo y personal. Una especie de, no sé, venganza por esa puerta que le cerraron en el velatorio de su padre. Es una teoría que se escucha mucho. Sí, pero entonces pregunto, ¿hasta qué punto su ideología era solo resentimiento disfrazado de justicia social? A ver, reducir su carrera a un capricho de venganza personal es una lectura, digamos, demasiado simple para los investigadores. ¿Ok? ¿Qué revelan las fuentes entonces? Revelan que hubo una alineación perfecta entre su trauma individual y el trauma colectivo de esa nueva clase obrera. O sea, ella no tuvo que leer sobre la desigualdad de clases en un ensayo europeo. La vivió en carne propia. Exacto, la llevaba tatuada en su biografía. Y esa coincidencia facilitó una simbiosis política inigualable. Para la clase trabajadora, ella tenía una legitimidad de origen que ningún político de traje y corbata podía fingir. Claro. Le creían porque venía del mismo lugar. Así es. Ahora bien, para la oposición, esa misma conexión era vista como la manipulación de los bajos instintos, una forma de cultivar el odio de clases para acumular poder político. Ambas lecturas conviven en los análisis de la época. ¡Qué interesante! Y esa marginación inicial hace que lo que vino después sea aún más asombroso. O sea, esa joven actriz de radio, rechazada por la élite, termina diseñando una arquitectura legal para construir un imperio político femenino. Y un imperio enorme. Gigante. Y lo hizo justo bajo las narices de un sistema dominado por hombres. Pasemos a la mecánica de ese poder. Todos sabemos que en 1947 se aprueba la ley del sufragio femenino. Sí, el voto para la mujer. Hubo pioneras feministas antes, por supuesto, pero ella capitalizó el momento. Sin embargo, dar el voto era solo el paso 1. Lo brillante, a nivel estratégico, ocurre en 1949, con la creación del Partido Peronista Femenino. Y aquí es donde el trabajo de Carolina Barry es revelador, porque el Partido Peronista Femenino no era una simple agrupación de mujeres haciendo beneficencia o tomando el té. No, para nada. Fue una obra de ingeniería electoral sin precedentes. Y para entenderlo a fondo hay que mirar una ley específica, la Ley 13.645 sobre partidos políticos. El famoso debate legislativo. Sí. En medio del debate se introduce un detalle que pasó casi desapercibido para muchos en ese momento. El polémico Artículo 8. Ah, el Artículo 8. Expliquemos cómo funcionaba eso en la práctica para nuestra audiencia, porque es la llave de todo. Planan a un partido político mayor, pero sin integrarse a su estructura de mando. Claro. Si hacemos una analogía corporativa, es como crear una empresa subsidiaria que usa el logo y el dinero de la empresa matriz, pero donde la junta directiva de la matriz no tiene ningún poder para dar órdenes. Fue un traje a medida legal, hecho solo para ella. Es una analogía muy acertada. Ese artículo 8 le garantizó a Eva una autonomía absoluta. O sea, los hombres del Consejo Superior del Partido Peronista no podían intervenir en el partido femenino. Le cerró la puerta. Literal. Ella era la presidenta, la tesorera y la única voz de mando. Construyó una estructura vertical donde respondía de manera directa a Perón y a nadie más. Pero claro, hacer esto en los años 40 generaba un pánico inmenso en la dirigencia masculina y en la sociedad conservadora en general. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hizo para que los hombres le dieran tanto poder sin rebelarse? Y ahí está la paradoja más grande de esta historia. Carolina Barry lo define en sus textos como un discurso artificioso. ¿Un discurso artificioso? Sí. Eva usó las mismas palabras del patriarcado para desarmarlo. O sea, se paraba frente a los micrófonos y decía que las mujeres no iban a hacer política, sino que harían acción social, porque esa era la extensión natural de su rol como madres. ¡Wow! ¡Qué estrategia! Repetía sin cesar que no tenían ambiciones políticas, que ella era solo el puente hacia Perón. Promovió una sumisión que rayaba en lo devoto, de verdad. Claro, de hecho, llegó a decir una frase muy fuerte. Dijo, Perón es la patria, y quien no está con la patria es un traidor. Exacto. El nivel de abnegación discursiva era total.
Pero, y aquí viene lo bueno, si contrastas lo que decía con lo que hacía, el choque es fascinante. Es como el día y la noche. Tal cual. Mientras predicaba su misión, fundaba más de 3,000 unidades básicas femeninas en todo el país. Sacó a las mujeres de la cocina, las llevó al espacio público, las entrenó como operadoras políticas. Sí, y el resultado fue numérico. En las elecciones de 1951 logró que decenas de mujeres entraran al Congreso como diputadas y senadoras. Un hito. Usó una retórica conservadora como caballo de Troya y ejecutó la mayor movilización política de mujeres en la historia del continente. Es brillante desde la táctica. Pero claro, sostener esa imagen de puente desinteresado, de líder puramente espiritual que no buscaba nada para sí misma, requería controlar la narrativa pública al milímetro. Y no era fácil con su pasado. Exacto. Lo cual nos lleva a un episodio de censura estatal que parece, no sé, sacado de una novela de misterio. Ah, la película. La película, sí. Porque antes de ser primera dama, Eva era una actriz muy conocida. Fue fundadora de la Asociación Radial Argentina. Pero hubo una película, La Pródiga, filmada en 1945, que nunca llegó a los cines. Se esfumó por completo. De hecho, estuvo oculta durante casi 40 años. Así es. No se estrenó hasta 1984. Imagínate. Se filmó en el momento exacto en que la relación entre Eva y Juan Domingo Perón se hacía pública y su figura empezaba a gravitar de verdad en la política. Y la orden de retirar todas las copias de circulación fue terminante. Cero difusión. Y cuando uno revisa la trama de La Pródiga, bueno, se entiende el nivel de incomodidad. A ver, contemos de qué iba la trama. Eva interpretaba a Julia Montes. Era una mujer de mucho dinero, dueña de una gran casona en un valle, que se dedicaba a repartir caridad entre los pobres. Hasta ahí, todo bien. Hasta ahí todo bien. Pero había un problema. Convivía con un hombre sin estar casados. Y por eso, las fuerzas morales del pueblo, como el cura y el alcalde, la juzgaban de una manera implacable. El paralelo es increíble. Sí, las frases del guión parecían un calco de los insultos que la oposición política de la vida real le lanzaba a Eva. Todo por vivir con Perón antes de contraer matrimonio. O sea, la coincidencia era casi profética. Y esto genera un debate interesante en los textos. La visión tradicional dice que esconder la película fue un acto de pudor personal. Que a ella le daba vergüenza. Claro que sentía vergüenza de su pasado como actriz. Pero analizando la maquinaria peronista con cuidado, es mucho más probable que fuera una decisión de propaganda estatal calculada al extremo. Para no darles armas a los enemigos. Exacto. No querían darle a la oposición una película donde la protagonista, con el rostro de la propia Eva, recibía lecciones de moral de un sacerdote. Era munición gratis para sus detractores. De hecho, es a partir de ese momento preciso que la División Fotográfica del Estado entra a operar como una agencia de publicidad moderna. Había que limpiar la imagen. Había que aniquilar la imagen de la actriz frívola de radioteatros, porque sus detractores internacionales la llamaban de formas horribles, asociándola a la vida fácil. Sí, los insultos eran despiadados. Entonces, el Estado diseña a la Evita de la iconografía clásica, los trajes sastre de corte impecable, el cabello rubio platinado estirado hacia atrás en un rodete severo, un rostro desprovisto de frivolidad. Se borra a la actriz y nace el escudo institucional, lo cual demuestra cómo las fronteras entre el melodrama y la política de Estado se disolvieron por completo. Adoptó una narrativa épica. Total, una narrativa de buenos contra malos, de los descamisados sufrientes contra la oligarquía despiadada. Convirtió la estructura de un guión de radioteatro en la base emocional de su comunicación política. Y le funcionó. Y esa nueva imagen institucional, sobria en apariencia, encontró su mayor contradicción material en la obra que definió su legado. La Fundación. La Fundación Eva Perón. Y aquí entramos en un terreno muy caliente. Las políticas públicas y el debate sobre los recursos del Estado. A ver, antes de ella, la asistencia social en el país estaba a cargo de la Sociedad de Beneficencia. Una institución muy antigua. Sí, era manejada por las mujeres de las familias más tradicionales y ricas de Buenos Aires. Y su enfoque era la caridad tradicional. Dar limosna, digamos. Claro. Pero en 1948, Eva desplaza a esta sociedad y crea su propia fundación.
Y el cambio discursivo es enorme. Se prohíbe la palabra caridad y se reemplaza por el concepto de justicia social y derecho. El cambio conceptual es innegable, pero lo que enciende los debates en los documentos históricos y hasta el día de hoy es el nivel de ostentación. Ah, el lujo. El lujo, sí. La Fundación Eva Perón no construía postas sanitarias de ladrillo a la vista o cuartos modestos. Construía policlínicos inmensos revestidos en mármol. Hospitales como palacios. Exacto. Con escalinatas majestuosas, cortinados de lujo y salas de cine para la recuperación de los pacientes. Repartían juguetes importados y ropa que parecía sacada de las mejores boutiques de Europa. Y aquí quiero hacer de abogado del diablo, un momento. Desde una perspectiva puramente económica, si tú tienes un presupuesto estatal limitado en un país con necesidades urgentes, poner pisos de mármol en un hospital parece irracional. Es lo que muchos pensaban. Claro, porque con el dinero que cuesta hacer un policlínico de lujo, puedes construir 3 hospitales modestos y funcionales, atendiendo al triple de pacientes. ¿No era esto una política social ineficiente o un capricho de alguien que, de pronto, descubrió la chequera del Estado? Esa fue, de forma exacta, la crítica feroz que documentó la oposición, sobre todo en las investigaciones posteriores al golpe de 1955. ¿Qué decían los informes? Veían todo ese mármol y esos juguetes caros como un derroche obsceno, una falta total de austeridad republicana. Lo consideraban un mecanismo de demagogia pura. Comprar voluntades. Así lo veían, comprar la lealtad y el fanatismo de las clases bajas con regalos extravagantes pagados por el Estado. Es una crítica económica válida y muy fundamentada en los números. Pero del otro lado de la moneda, los defensores de esta política argumentan que estamos midiendo esto con la regla equivocada. ¿En qué sentido? En que, para Eva, el lujo no era un error de cálculo, era el mensaje en sí mismo. Ella decía algo muy revelador en sus discursos, y cito: "El rico, cuando piensa para el pobre, piensa en pobre". Qué frase tan potente. Su argumento era que, tras siglos de marginación y de recibir sobras, darles un hospital que pareciera un palacio era una forma de reparación psicológica. Era decirles, ustedes también merecen el mármol, no solo las migajas. Y esa es la tensión central de este tema. Para unos, ineficiencia y demagogia absoluta. Para otros, la restitución material de la dignidad y la autoestima de una clase marginada. Ambas interpretaciones coexisten en la historia. Y vaya que tuvo impacto. Y este nivel de intervención social generó una devoción tan intensa que empujó la historia hacia su punto de ebullición político y físico en el año 1951. Entramos al clímax de la historia. En agosto de ese año, la Confederación General del Trabajo convoca un cabildo abierto. Estamos hablando de 1 millón de personas en las calles exigiendo la fórmula presidencial Perón-Perón. La presión popular la quería ella como vicepresidenta. Sí, pero las fuentes documentan una barrera infranqueable. Las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores plantaron un veto silencioso pero feroz. No lo iban a permitir. No iban a tolerar que una mujer, y mucho menos una con ese nivel de control sobre los sindicatos, estuviera en la línea directa de sucesión presidencial. Y a esa presión política externa se le sumó un factor biológico devastador, un cáncer de cuello uterino avanzado, que se mantenía en estricto secreto. El tiempo se agotaba. Sí, el 31 de agosto, 9 días después del cabildo abierto, ella emite su famoso discurso radial del renunciamiento. Declina la candidatura a la vicepresidencia. Un momento que paralizó al país. Por completo. En ese mensaje, asegura que su única ambición es que la historia diga que hubo una mujer al lado de Perón, a la que el pueblo llamaba Evita. A partir de ese momento, el reloj corre en contra. La vemos votar, ya muy demacrada, desde la cama del hospital en noviembre. Y finalmente, muere el 26 de julio de 1952. Tenía apenas 33 años. 33 años, es increíble. Y aquí, el ensayo de la investigadora Sandra Gayol nos da una herramienta brutal para analizar lo que pasó después. El concepto del régimen emocional post-mortem. Ese concepto es vital para entender la fractura social de Argentina. Gayol plantea que la muerte de Eva instauró un estado donde las emociones se volvieron políticas públicas. ¿Cómo es eso? Para el movimiento peronista, el luto absoluto se transformó en un imperativo colectivo, una prueba de fuego de lealtad.
Las calles se cubrieron de flores en un velatorio que duró 14 días. 14 días de filas interminables. Sí, y se alentó algo rarísimo para los estándares de la época, que los hombres adultos lloraran a gritos en la calle. El dolor era el lenguaje oficial de pertenencia al Estado. Pero claro, cuando el dolor se vuelve obligatorio por parte del Estado, el terror se instala en quienes no lo sienten. La otra cara de la moneda. La oposición relató este periodo como un régimen opresor de simulación forzada. Si no te ponías la corbata negra, o si no cerrabas tu negocio en señal de duelo, te arriesgabas a perder tu trabajo, a ser señalado como enemigo público o incluso a sufrir violencia física. Era un clima asfixiante para ellos. Para los detractores, ese luto infinito era un espectáculo emotivo propio de regímenes totalitarios, donde el llanto público se había convertido literal en una moneda de supervivencia. Y la polarización llegó a tal punto que cruzó la línea hacia el fanatismo macabro, llevándonos de regreso al inicio de nuestra charla. El golpe del 55. Exacto. En 1955, Perón es derrocado. Las nuevas autoridades militares toman el control y se enfrentan al problema del cadáver embalsamado. No sabían qué hacer con él. Lo veían como un talismán peligroso. Y la lógica militar fue muy pragmática, pero a la vez muy torpe. Creyeron que si desaparecían el cuerpo material, apagarían la llama del movimiento obrero. Es una lectura muy obtusa de cómo funcionan los símbolos políticos. Al robar ese cuerpo, al esconderlo bajo identidades falsas en Europa, hicieron todo lo contrario a lo que buscaban. Lo potenciaron. Claro, tomaron a una dirigente política humana que, había cometido errores, que había manejado presupuestos polémicos y usado vericuetos legales, y la transformaron en una mártir inmaterial. Sin duda, el secuestro del cadáver selló el mito para siempre. En las décadas posteriores, grupos de izquierda, de derecha, guerrilleros y sindicalistas, todos reclamaron ser los herederos verdaderos de esa figura ausente. Al final, la revisión de estas fuentes nos deja un panorama lleno de claroscuros impresionantes. Hemos visto a la niña marginada, cuyo estigma de origen reflejó el dolor de millones de migrantes internos. Vimos a la estratega brillante, la que diseñó leyes a medida para construir un ejército político femenino, usando un discurso de sumisión. Revisamos a la actriz, la que tuvo que ser borrada de la pantalla por el propio Estado porque la ficción reflejaba demasiadas críticas reales de la oposición. Y debatimos sobre la gestora de obras monumentales, la que desafió toda lógica de recursos económicos para priorizar el lujo como terapia de choque social. Para terminar, observando cómo su muerte generó un régimen emocional que dividió a una nación por completo. Los documentos, ensayos y registros históricos demuestran que es imposible entender el siglo XX latinoamericano sin desentrañar a esta figura. Y creo que hemos cumplido con nuestra misión en este análisis. Mostrar a las piezas sobre la mesa. Mostrar los hechos, con la certeza de que generó una veneración comparable a la fe religiosa. Y a su vez, un rechazo enfurecido de quienes la consideraban una amenaza letal para la República. Las dos verdades son parte de la historia documentada. Para cerrar nuestra exploración, quiero dejar a nuestra audiencia con una última idea provocativa. En los discursos de sus últimos meses, ella misma predijo su trascendencia. Decía que volvería y serían millones. Una frase histórica. Pero la ironía más oscura, revisando los textos, es que no fueron sus seguidores quienes aseguraron esa inmortalidad. Fueron sus peores enemigos. Es muy cierto. Los militares que decidieron secuestrar su cuerpo durante 14 años, en un intento desesperado por borrarla de la faz de la tierra, le regalaron el estatus de leyenda intocable. Y la pregunta que queda resonando es, ¿hasta qué punto los intentos de censurar y desaparecer a una figura histórica terminan siendo al final el oxígeno que vuelve eterno su mito? Es un tema para pensar a fondo. Así es. Sigan cuestionando los hechos, sigan leyendo, y nos encontramos en nuestra próxima inmersión en las fuentes. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.